El año 2000 amaneció con una promesa. En los pasillos de Silicon Valley, en las oficinas de Wall Street y en los hogares de millones de inversores, la misma frase parecía flotar en el aire. El futuro ya estaba aquí. La revolución digital avanzaba con la fuerza de una marea imparable, y cada nueva empresa tecnológica, por pequeña que fuera, parecía ser la llave que abriría un mundo completamente nuevo. Sin embargo, bajo ese brillo eléctrico se gestaba un contraste inquietante. Mientras los titulares celebraban el nacimiento de la economía del mañana, una sombra se extendía silenciosamente: la desconexión entre sueños y realidades contables. Aquellos días de euforia serían también los días que precedieron al colapso. El día en que Internet, o al menos la imagen idealizada que muchos habían construido, se derrumbó de golpe. A finales del siglo XX, los cimientos de la historia parecían moverse. Tras décadas marcadas por la Guerra Fría y la transición hacia mercados globalizados, surgía un elemento inesperado: la World Wide Web. Lo que había sido un proyecto militar y académico se transformó, con la llegada de la World Wide Web a inicios de los 90, en un espacio comercial sin fronteras. La informática personal, impulsada por gigantes como Microsoft e IBM, había colocado ordenadores en millones de hogares. Pero ahora, ese hardware cobraba vida conectándose a un nuevo universo, uno hecho de información, velocidad y potencial ilimitado. Las empresas no tardaron en comprender que la red era un terreno virgen. Jóvenes ingenieros, emprendedores visionarios y fondos de inversión se lanzaron sobre él con un entusiasmo pocas veces visto. No era solo una oportunidad tecnológica, era una oportunidad cultural, económica e incluso filosófica. Internet prometía reorganizar la forma de trabajar, de comprar, de comunicarse. Y en esa promesa nació una fiebre. El origen de la burbuja se puede rastrear hasta principios de los años 90, cuando las primeras compañías de comercio electrónico comenzaron a surgir. Pioneras como Amazon y eBay demostraron que un negocio completamente digital podía atraer clientes y sostener ingresos reales. Bastó esa chispa para encender una ola de imitadores. De pronto, cualquier empresa que añadiera .com a su nombre parecía recibir una credencial de modernidad. Los mercados financieros reaccionaron con una rapidez deslumbrante. La Reserva Federal estadounidense había mantenido tasas de interés relativamente estables durante buena parte de la década, en un entorno de crecimiento moderado y baja inflación. Ese clima alentaba la inversión en activos más arriesgados. Wall Street, siempre atento a las corrientes nuevas, empezó a valorar estas empresas no por sus ganancias en muchos casos inexistentes, sino por su potencial. El futuro se convertía en moneda de cambio. Los inversionistas minoristas, muchos de ellos recién llegados al mundo bursátil gracias a plataformas digitales emergentes, se sumaron a la danza. Las firmas de capital de riesgo competían por financiar startups cuyas proyecciones eran más un acto de imaginación que un modelo económico. La idea central era seductora: crecer primero, ganar después. En aquel ambiente, perder dinero no era una señal de alarma. Se interpretaba como la antesala de una expansión imparable. Durante un tiempo, el sistema pareció funcionar. La bolsa de Nueva York se elevó a nuevas alturas y el índice Nasdaq, donde cotizaban muchas de estas empresas tecnológicas, se convirtió en el símbolo de la nueva prosperidad. Mientras la economía estadounidense atravesaba un ciclo de expansión sostenida, la narrativa dominante afirmaba que el mundo se encontraba ante una transformación irreversible. Era, según muchos analistas de la época, el inicio de una nueva economía
en la que las reglas tradicionales dejarían de aplicarse. Sin embargo, toda burbuja contiene un componente incómodo: la brecha entre expectativas y resultados. Y esa brecha, aunque invisible al principio, pronto comenzó a ensancharse. Los primeros signos de tensión surgieron cuando algunas empresas .com, tras años de prometer crecimiento explosivo, empezaron a quedarse sin liquidez. Sus modelos de negocio, basados en atraer usuarios a cualquier costo, exigían inversiones continuas, pero las ganancias reales no llegaban. Muchas compañías se centraban en métricas llamativas pero poco significativas, como el número de visitas a una web o el total de usuarios registrados, en lugar de cifras que revelaran la salud financiera. Gradualmente, los inversionistas más experimentados empezaron a cuestionar esas valoraciones. La pregunta, antes silenciada por la euforia, se volvió inevitable. ¿Qué pasaría cuando el dinero fácil se agotara? El año 2000 marcó el punto de inflexión. En marzo, el Nasdaq alcanzó su máximo histórico. Fue un instante suspendido en el tiempo, un vértice entre el ascenso y la inminente caída. Poco después, los temores sobre los fundamentos reales de estas empresas comenzaron a provocar ventas masivas. A medida que las acciones descendían, las dudas se amplificaban. Si algunas .com no podían sobrevivir, tal vez muchas otras tampoco lo lograrían. La corrección dejó de ser una simple fluctuación para transformarse en un derrumbe. El Nasdaq perdió la mayor parte de su valor en un lapso sorprendentemente breve. Miles de millones de dólares evaporados. Empresas que, pocos meses antes, parecían destinadas a transformar industrias completas, cerraban sus puertas o anunciaban despidos masivos. En paralelo, la economía estadounidense comenzó a desacelerarse. El optimismo que había dominado la década anterior se desvaneció en cuestión de semanas. Fondos de inversión que habían apostado casi exclusivamente por empresas tecnológicas vieron comprometerse sus reservas. Emprendedores que habían sido celebrados como genios se enfrentaban ahora al escrutinio implacable de los balances financieros. Y mientras las compañías más frágiles desaparecían, un temor más profundo comenzaba a instalarse. ¿Había sido Internet una ilusión? A pesar del colapso visible en las bolsas, el mecanismo interno de la burbuja había sido construido durante años. Detrás de las historias de éxito y de los titulares triunfales, existía una serie de dinámicas estructurales que impulsaron la euforia más allá de los límites razonables. Uno de esos mecanismos fue la facilidad con la que las empresas podían acceder a capital. Con tasas de interés acomodadas y un mercado ávido por participar en la revolución digital, incluso negocios sin un recorrido claro podían recaudar fondos considerables. Esto generó un ciclo autorreforzante. Más financiamiento significaba mayor visibilidad, lo que a su vez atraía nuevos inversionistas. Otro factor fue la presión competitiva entre las firmas de capital de riesgo. En un entorno dominado por la idea de que la innovación ocurría a velocidad vertiginosa, la posibilidad de quedarse fuera de la próxima gran empresa tecnológica se convertía en un riesgo intolerable. Por eso, las evaluaciones se hacían de forma apresurada y las métricas fundamentales quedaban relegadas. Además, la aparición de plataformas de inversión en línea permitió que millones de ciudadanos participaran en el mercado bursátil con una facilidad sin precedentes. Esa democratización, aunque positiva en muchos aspectos, alimentó también decisiones impulsivas guiadas por emociones. Los foros digitales se transformaron en espacios donde las recomendaciones se difundían sin análisis profundo. La narrativa colectiva, marcada por la urgencia y la promesa de ganancias rápidas, terminó creando un ecosistema
donde el entusiasmo sustituía al rigor. A medida que la burbuja se inflaba, surgía una desconexión creciente entre los valores bursátiles y la realidad económica. Las empresas que aún no generaban ingresos sólidos se valoraban como si ya dominaran sus sectores. Los modelos de negocio sin una ruta clara hacia la rentabilidad se justificaban en términos de visibilidad, usuarios o potencial intangible. Estas dinámicas internas crearon una ilusión poderosa, la idea de que las reglas económicas tradicionales habían quedado obsoletas. Pero el tiempo demostraría que ninguna narrativa, por seductora que sea, puede reemplazar los fundamentos. El estallido de la burbuja.com no significó el fin de Internet. Por el contrario, marcó el inicio de una etapa más madura. Las empresas que sobrevivieron, como Amazon, Cisco o eBay, lo hicieron porque tenían bases más sólidas que las que desaparecieron. Aprendieron a integrar modelos de negocios sustentables, a equilibrar crecimiento con disciplina financiera. La caída también tuvo consecuencias regulatorias. Organismos supervisores reforzaron la vigilancia sobre las ofertas públicas iniciales y la transparencia corporativa. La experiencia demostró que los mercados necesitan información veraz y mecanismos que frenen la especulación excesiva. El impacto social fue igualmente profundo. La burbuja enseñó a millones de personas que el acceso inmediato a información no necesariamente conduce a decisiones acertadas. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de analizar, comprender y cuestionar se volvería una herramienta esencial. Pero quizás la enseñanza más relevante fue otra. Incluso en momentos de innovación disruptiva, la economía sigue siendo un sistema de equilibrios. Y cuando esos equilibrios se rompen, las consecuencias pueden sentirse durante años. Hoy, más de 2 décadas después, la historia de la burbuja.com adquiere una nueva resonancia. La economía digital domina buena parte de la vida humana. Compañías tecnológicas son ahora algunas de las mayores del planeta. Los mercados financieros, impulsados por algoritmos y plataformas de inversión instantánea, se mueven a velocidades que la generación del año 2000 apenas podía imaginar. En este contexto, la memoria del estallido adquiere un valor particular. La exaltación del crecimiento acelerado sigue siendo tentadora. La aparición de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la computación cuántica, las biotecnologías, despierta un entusiasmo similar al que acompañó los primeros días de Internet. Sin embargo, la historia recuerda que ninguna innovación, por transformadora que sea, puede sostenerse solo sobre expectativas. Las herramientas cambian, los mercados evolucionan, pero la necesidad de fundamentos sólidos permanece inalterable. La burbuja.com no fue únicamente un episodio financiero. Fue un recordatorio de la fragilidad inherente a los sistemas humanos. En su ascenso se observó el poder de la imaginación colectiva. En su caída, la fuerza implacable de la realidad económica. El día que Internet colapsó no fue el final de una era, sino el inicio de otra, más reflexiva y consciente. Las ruinas de miles de startups sirvieron como cimientos para plataformas que transformarían la vida moderna. La red, lejos de desaparecer, emergió fortalecida, como un organismo que aprende de sus heridas. Esa es la paradoja que define la historia. El colapso no destruyó el futuro digital, lo moldeó. A través del ruido de los mercados y el silencio de los servidores apagados, la red encontró su verdadera forma. Y mientras la humanidad continúa construyendo su presente sobre circuitos y datos, la memoria de aquella burbuja permanece como un faro. Un recordatorio de que incluso las revoluciones más brillantes necesitan raíces firmes.
porque la innovación puede encender la chispa del cambio, pero solo la prudencia evita que esa chispa se convierta en incendio.